Hola, bienvenidos al fascinante mundo del aullido del miedo. Soy Carlos Mendoza, y hoy les traigo una historia que los hará estremecer. En la pequeña comunidad de Xilitla, conocimos a don Martín, un humilde campesino con sueños de grandeza. Pero, ¿a qué extremos llegará para alcanzar sus metas? Descúbranlo suscribiéndose al canal, dándole like al video y compartiéndolo con sus amigos. Prepárense para un viaje emocionante lleno de terror y suspenso. Aquí, en el aullido del miedo, donde cada historia cobra vida. Comenzamos. En la pequeña comunidad de Xilitla, en la Huasteca Potosina, vivía un hombre llamado don Martín. Era un campesino trabajador, pero siempre anhelaba tener más tierras y riquezas para asegurar el futuro de su familia. Un día, mientras caminaba por el mercado, escuchó hablar de un hombre misterioso que podía hacer realidad los deseos más profundos a cambio de un pacto. Intrigado por la idea de mejorar su situación, don Martín se dirigió al lugar indicado por los lugareños. Ahí, se encontró con un hombre de aspecto sombrío y vestimenta sencilla, que le ofreció un trato. A cambio de su alma, recibiría tierras fértiles y riquezas inimaginables. Después de sopesar los riesgos y recompensas, don Martín aceptó el pacto. Desde ese día, su suerte cambió. Su cosecha prosperó, y las tierras que antes apenas le proporcionaban lo suficiente para sobrevivir ahora se multiplicaban en abundancia. La noticia de su éxito se extendió por la región, y pronto se convirtió en un hombre rico y respetado. Sin embargo, la prosperidad de don Martín no venía sin consecuencias. A medida que pasaba el tiempo, la gente notaba un cambio en su comportamiento. Se volvió más hosco, menos generoso, y su risa, una vez cálida, ahora resonaba con un tono siniestro. La gente murmuraba sobre el trato que había hecho con el diablo, y aunque don Martín lo negaba, los lamentos de quienes perdían sus tierras y cosechas eran cada vez más audibles. El hombre misterioso con el que hizo el pacto no volvía a ser visto por la región, pero la sombra de su influencia se cernía sobre Xilitla. La historia de don Martín en la Huasteca Potosina se volvió un tema de conversación en toda la región. Algunos lo envidiaban por su fortuna, mientras que otros temían el precio que había pagado. Pero nadie sabía con certeza si el diablo estaba realmente involucrado o si era simplemente la consecuencia de la codicia humana. Y así, la historia de don Martín en la Huasteca Potosina se quedó suspendida en el aire, dejando a la comunidad preguntándose si el precio de la prosperidad valía la pena y si alguna vez conocerían el desenlace de ese pacto oscuro. Con el paso de los meses, don Martín notaba cambios en su nueva hacienda. Las noches se volvían inquietantes, y una sombra demoníaca parecía recorrer los pasillos de su hogar. Los golpes, antes sutiles, resonaban más fuerte por las noches, perturbando su sueño y sembrando inquietud en su corazón. A pesar de su riqueza y prosperidad, una sensación de malestar se apoderaba de don Martín. Cada vez que caminaba por sus extensas tierras, sentía la mirada de ojos invisibles observándolo. Los trabajadores de la hacienda murmuraban entre ellos sobre presencias sobrenaturales y sombras que no podían explicar. Don Martín, intentando ignorar las crecientes preocupaciones, se aferraba a la idea de que todo era producto de la imaginación colectiva. Sin embargo, las noches se volvían más opresivas, y los lamentos de quienes alguna vez fueron sus vecinos resonaban en su mente como un eco persistente. Los rumores sobre el pacto que había hecho con el hombre misterioso se intensificaron. La gente de Xilitla estaba convencida de que había entregado su alma al diablo a cambio de riquezas. Algunos hasta aseguraban haber visto sombras demoníacas rondando la hacienda, mientras que otros juraban haber escuchado lamentos lastimeros provenientes de la oscuridad. Don Martín, en su afán de mantener su estatus y fortuna, se volvía cada vez más aislado. La sombra demoníaca que lo perseguía parecía crecer en intensidad, y sus noches se llenaban de inquietantes sonidos que le recordaban el precio que pagó por su codicia. La comunidad de Xilitla, aunque temerosa de acercarse a la hacienda maldita, no dejaba de murmurar sobre el destino de don Martín. La pregunta que todos se planteaban en voz baja era si la riqueza acumulada realmente valía la pena cuando el precio a pagar era la presencia de algo oscuro y perturbador. Y así, la historia de don Martín en la Huasteca Potosina continuaba, marcada por sombras y lamentos, sin un desenlace claro a la vista. La tierra que alguna vez fue testigo de su prosperidad ahora guardaba secretos insondables, mientras la sombra demoníaca y los ecos de lamentos resonaban en la oscuridad de la noche. Don Martín, en una noche inusualmente oscura, fue despertado por un golpe fuerte que resonó fuera de su recámara. Sobresaltado, se levantó rápidamente, temiendo que fueran personas que hablaban mal de él. Al salir de su habitación, el silencio envolvía los pasillos, y no encontró nada fuera de lo normal. Bajó las escaleras hacia la planta baja, con la inquietud aún latente en su pecho. Al entrar a la sala, la escena que se desplegó ante él lo paralizó. En la penumbra, se encontraba sentado en un sillón un hombre de mirada penetrante y risa siniestra,
No era un hombre común. La figura oscura, con rasgos demoníacos, miraba fijamente a don Martín. Su presencia estaba llena de una malévola satisfacción, y la sala parecía impregnada de una aura tensa. Don Martín, ¿creíste que podrías hacer un pacto conmigo y salir impune?, dijo el hombre oscuro con una voz que enviaba escalofríos por la espalda. Don Martín, temblando ante la presencia del ser demoníaco, balbuceó intentando comprender la situación. La sala estaba fría, y la risa del diablo resonaba en su mente como un eco perturbado. Has obtenido riquezas a expensas de tu alma, y ahora es el momento de pagar el precio, continuó el diablo, con una sonrisa retorcida que enviaba escalofríos por todo el cuerpo de don Martín. La conversación entre ambos se tornó intensa, llena de acusaciones y recordatorios de la oscura transacción que habían sellado. Mientras el diablo hablaba, las sombras de la sala parecían danzar de manera ominosa, y don Martín se sentía atrapado en una espiral de culpa y miedo. La noche continuó, marcada por la presencia demoníaca en la sala de la hacienda de don Martín. La risa retumbante del diablo y las miradas penetrantes parecían eternas, sumiendo al hombre en un tormento que iba más allá de lo material. La historia de don Martín en la Huasteca Potosina tomaba un giro aún más oscuro, con el diablo reclamando lo que consideraba suyo. Pero el desenlace de esta trama, llena de sombras y lamentos, continuaba sin revelarse por completo, dejando a la comunidad de Xilitla en la incertidumbre sobre el destino final de aquel que había buscado riquezas a cualquier precio. Después de la amenaza del diablo y su desaparición repentina, la hacienda de don Martín se sumió en un caos sobrenatural. Las manifestaciones se intensificaron, y lo que antes era una presencia sutil se volvió palpable incluso en plena luz del día. Los pasillos de la hacienda resonaban con pasos inexplicables, como si entidades invisibles deambularan por ellos. Sombras demoníacas, fugaces y perturbadoras, corrían por el segundo piso de la mansión, dejando una estela de inquietud a su paso. La atmósfera se volvía cada vez más densa, como si estuviera impregnada de una energía negativa y opresiva. Don Martín, ya incapaz de ignorar las fuerzas que se desataban en su hogar, vivía atormentado. Las noches se volvían un tormento, ya que entidades invisibles lo despertaban bruscamente jalándolo de los pies, como si intentaran arrastrarlo hacia la oscuridad que acechaba en las sombras de su propia casa. La esposa de don Martín también se veía afectada por las manifestaciones sobrenaturales. Sus noches se llenaban de susurros ininteligibles y de sensaciones de presencias invisibles que la atormentaban en la oscuridad. La tranquilidad que alguna vez reinó en la hacienda había sido reemplazada por una atmósfera cargada de miedo y desesperación. La comunidad de Xilitla, al enterarse de los eventos que acontecían en la hacienda, miraba con temor y sospecha al lugar que antes había sido símbolo de riqueza. Los rumores se extendían, y la gente evitaba acercarse a la mansión, temerosa de las fuerzas oscuras que la habitaban. Don Martín, sumido en una espiral de tormento y arrepentimiento, buscaba respuestas que no encontraba. El pacto que hizo con el diablo parecía haber desencadenado una serie de acontecimientos impredecibles y aterradores, afectando no solo su vida, sino la paz de toda su familia. La situación en la hacienda de don Martín se volvía cada vez más insostenible. Los trabajadores, testigos de las manifestaciones sobrenaturales, compartían entre ellos experiencias aterradoras. En las caballerizas, decían, aparecía una sombra similar a la de una mujer, y en ocasiones, sentían jalones inexplicables que llenaban de terror el ambiente. El miedo se apoderó de los trabajadores, quienes, temiendo por sus vidas, decidieron renunciar uno tras otro, abandonando la hacienda y dejando atrás el trabajo que alguna vez fue su fuente de sustento. Don Martín, siendo el epicentro de las manifestaciones, se sumía en un estado de desesperación y angustia. La presencia demoníaca lo perseguía constantemente, y los eventos paranormales se intensificaban sin dar tregua. La hacienda, antes símbolo de prosperidad, se había convertido en un lugar oscuro y plagado de lamentos. La esposa de don Martín, también víctima de las perturbaciones, tomó la difícil decisión de abandonar a su esposo. Las manifestaciones la atacaban de manera directa, afectando su paz y la de sus hijos. Con el corazón lleno de pesar, decidió llevarse a sus hijos lejos de la hacienda, buscando un refugio lejos de las fuerzas oscuras que atormentaban su hogar. La partida de la esposa y los hijos dejó a don Martín solo en la mansión, envuelto en la tristeza y el remordimiento. La comunidad de Xilitla, al enterarse de la desgarradora situación, susurraba entre susurros de compasión y temor. La hacienda, ahora abandonada por todos, se sumió en un silencio inquietante, interrumpido solo por los sonidos siniestros que aún persistían en el aire. Don Martín, enfrentándose a la soledad y al peso de sus decisiones, buscaba respuestas que parecían esquivarle. La presencia demoníaca continuaba su persecución, y la hacienda se convertía en un escenario sombrío de lamentos y tragedia. Así,
La historia de Don Martín en la Huasteca Potosina proseguía, tejiendo un relato de sufrimiento y pérdida que parecía no tener fin. Las sombras y los ecos de lamentos resonaban en la mansión, revelando las consecuencias de un pacto oscuro que había marcado el destino de aquel que buscó riquezas a costa de su propia alma. A pesar de la desolación que reinaba en la hacienda y las advertencias que la comunidad susurraba entre sí, Don Martín, consumido por su avaricia y aferrándose a lo poco que quedaba de su vida anterior, se negaba a abandonar la mansión que alguna vez fue su orgullo. Una noche, estando solo en la vastedad de la hacienda, la oscuridad se apoderó del lugar. De repente, la figura siniestra del diablo se manifestó ante Don Martín. La risa infernal resonó en la sala mientras el diablo, con una mirada penetrante, le recordaba las consecuencias de su codicia. Te estás quedando solo, sin familia, sin trabajadores, y al final, me quedaré con tu alma, dijo el diablo con una voz que llevaba consigo el peso de todas las desgracias que habían caído sobre la hacienda. Don Martín, aterrado y con el corazón lleno de remordimiento, observaba impotente la figura demoníaca que ahora se burlaba de su soledad. Las palabras del diablo resonaban en su mente, y la realidad de su situación se hacía más evidente. Se daba cuenta de que, debido a su ambición desmedida, ahora se encontraba en una posición peor que antes de sellar el pacto. La hacienda, una vez llena de vida y prosperidad, ahora era solo un eco vacío de lo que alguna vez fue. Don Martín, solo y abandonado, enfrentaba las consecuencias de sus decisiones egoístas. La risa infernal del diablo continuaba retumbando en la mansión, marcando la soledad y la perdición que acechaban al hombre que había sacrificado todo por la ilusión de la riqueza. La comunidad de Xilitla, al conocer la visita del diablo, temblaba ante la tragedia que envolvía a Don Martín. Las sombras y lamentos que habían atormentado la hacienda se volvían más palpables, revelando la trágica realidad de un hombre que, por su avaricia, había perdido todo lo que alguna vez valoró. Y así, la historia de Don Martín en la Huasteca Potosina continuaba, sumergida en la oscuridad de sus propias elecciones y la presencia infernal que amenazaba con llevarse lo único que le quedaba, su alma. Una noche después de la aparición del diablo, Don Martín estaba dormido, y un golpe fuerte en la puerta de su recámara lo despertó. Don Martín, aún adormilado, se vio obligado a despertar pasadas las 2:30 de la madrugada. Al abrir la puerta, el pasillo oscuro se extendía en silencio, sin rastro del origen del ruido repentino. Desconcertado, intentó atribuirlo a su imaginación y se disponía a regresar a la cama. Sin embargo, al girarse para dirigirse nuevamente a su recámara, se encontró con una figura femenina al pie de su cama. La mujer tenía el cabello desordenado que le cubría el rostro, impidiendo ver sus rasgos claramente. Don Martín, con voz temblorosa, le preguntó, ¿quién eres? La mujer, en lugar de responder con palabras, emitió un lamento que resonó en la habitación. La atmósfera se llenó de un pesar incomprensible, y Don Martín sintió un escalofrío recorrer su espalda. Atormentado por la presencia inexplicable, decidió salir corriendo de la recámara, descendiendo apresuradamente hacia la planta baja. En la sala, la figura de la mujer volvió a aparecer, sumiendo el espacio en una penumbra inquietante. Don Martín, aún temblando por la experiencia, se enfrentaba a la misteriosa mujer con el cabello desordenado. Las palabras se le quedaron atascadas en la garganta mientras la figura permanecía en silencio, pero su lamento continuaba como un eco melancólico. El terror se apoderó de Don Martín, quien, sin comprender el origen de esta presencia, se sentía acorralado por fuerzas inexplicables. La mansión, ya envuelta en una aura de tragedia, se convertía en el escenario de un encuentro con lo desconocido. La comunidad de Xilitla, al enterarse de estos sucesos, murmuraba con inquietud sobre la espectral visita que acosaba a Don Martín. Las sombras, lamentos y presencias sin rostro llenaban la hacienda, revelando una realidad escalofriante que trascendía las explicaciones racionales. Así, la historia de Don Martín en la Huasteca Potosina continuaba, tejiendo una trama de misterio y terror que desafiaba las fronteras entre lo tangible y lo sobrenatural, sin ofrecer respuestas claras ni soluciones a los oscuros enigmas que acechaban su vida. Después de la presencia misteriosa de la mujer en la sala, la atmósfera se volvía cada vez más densa y cargada de angustia. En ese momento, como un espectro surgido de las sombras, el diablo se materializó frente a Don Martín. Su voz, infernal y penetrante, resonó en la sala mientras anunciaba su intención de reclamar el alma de Martín. Aterrado y arrepentido por su ambición desmedida, Don Martín se dio cuenta demasiado tarde del error que cometió al sellar el pacto con el diablo. Sin dinero y sin familia, la verdadera riqueza de su vida, se encontraba en una situación desesperada. La presencia del diablo, con su risa siniestra, marcaba el final inevitable de una historia que comenzó con la codicia y la búsqueda desmedida de poder. En el instante en que el demonio tomó el alma de Martín, ambos desaparecieron sin dejar rastro en la hacienda.
La mansión, ahora sumida en un silencio ominoso, quedó marcada por la ausencia de don Martín y la presencia efímera del diablo. Varias décadas después, la hacienda se encontraba en ruinas, un recordatorio silencioso de la tragedia que tuvo lugar en su interior. Nadie se atrevía a adentrarse en ella, pues la historia de don Martín se había vuelto leyenda en la región. La mansión, una vez símbolo de prosperidad, yacía en total abandono, cubierta por la maleza y el olvido. Así concluye la historia de don Martín en la Huasteca Potosina, una trama marcada por la avaricia, las sombras sobrenaturales y el precio elevado de las decisiones equivocadas. Su destino, sellado por el pacto con el diablo, dejó una marca imborrable en la hacienda, transformándola en un lugar que la gente prefería evitar, temerosa de las consecuencias que pudieran surgir al desafiar las barreras entre lo tangible y lo desconocido. Y así concluye nuestro relato escalofriante en El Aullido del Miedo. Espero que hayan disfrutado de esta historia llena de misterio y suspenso. Si les gustó, los invito a suscribirse al canal para más cuentos tenebrosos como este. No olviden dar like al video y dejarnos sus comentarios. ¿Qué otras historias de terror les gustaría escuchar? Hasta la próxima, valientes exploradores de lo desconocido. Soy Carlos Mendoza, su anfitrión en El Aullido del Miedo, recordándoles que en la oscuridad, las mejores historias aguardan. Suscríbanse, den like y compartan el miedo. Hasta luego.